Bien chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy el tema de ángulos entre paralelas y secantes, ¿ya? A ver, vamos con el problema 1, dice calcular el valor del suplemento del complemento de teta si L1 es paralelo a L2, si la recta L1 y L2 son paralelas. Muy bien, lo que vamos a hacer antes de encontrar el suplemento del complemento es hallar el valor de teta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es utilizar justamente los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante para encontrar el valor de teta. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, observen, yo siempre lo manejo así. Ahí está. Fíjense en el ángulo teta menos 10. Ese ángulo teta menos 10, si yo lo traslado sobre la misma recta secante, observen, ese ángulo se ubica aquí, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ubicar el ángulo teta menos 10, ¿sí? Teta menos 10 aquí, en este ángulo. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿no? ¿Y para qué he hecho ese movimiento? Porque me doy cuenta que entre estos dos ángulos, ojo, lo que estoy punteando, han formado un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces ahí es donde yo voy a trabajar. Voy a decir que 5 teta más 40, ¿sí? O sea, este ángulo, sumado, ¿con quién? Con teta menos 10, que es el otro ángulo. Entre los dos me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque han formado un ángulo llano. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es sumar los números, o restar en este caso, y también las variables. 5 teta más 1 teta son 6 teta. Más, ahora, 40 menos 10, eso me da 30, ¿no? 30. Por lo tanto, el 30 pasa a restar al otro miembro, nos quedaría 6 teta es igual a, pasamos a restar el 30 y nos da 150. Ahora, finalmente, este 6 que está multiplicando a la variable, voy a pasar al otro miembro a dividirlo. ¿A dividir a quién? Al 150. Y sería 150 entre 6, eso me da 25. Por lo tanto, teta es 25, pero aún no he terminado mi problema porque dice calcular el valor del suplemento, calcular el suplemento del complemento, ¿de quién? De teta, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer primero es encontrar el complemento, lo que está dentro, en este caso de los paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, suplemento aún espera. ¿Y cómo calculo el complemento? Eso es muy simple. 90 menos el ángulo. ¿Quién es teta? 25 me acaba de salir. Ahí está. No olvides que el complemento es lo que le falta a dicho ángulo para ser 90 grados, ¿no? Ahora, nos va a quedar entonces suplemento de quién? 90 menos 25, eso es 65. Y finalmente, lo que hay que hacer es encontrar el suplemento. Y el suplemento se define como 180 menos el ángulo, que en este caso es 65. Y eso me da como respuesta 180 menos 65, 115 grados. Y finalmente hemos encontrado el suplemento del complemento del ángulo teta. Muy bien, problema 2. Problema 2. Ahí está. Dice, si L1 es paralelo a L2, calcular el complemento de alfa. Repito otra vez, para poder encontrar el complemento de alfa, primero hay que encontrar alfa. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a utilizar los ángulos correspondientes. Observen. Miren este ángulo 3 alfa más 16. Si yo lo traslado sobre la misma recta, se ubica aquí. Entonces eso quiere decir que el ángulo 3 alfa más 16 es igual o es correspondiente al ángulo que está colocado aquí, ¿no? O sea, 3 alfa más 16. Y de la misma manera que el problema anterior, entre estos dos ángulos están formando ¿qué cosa? Un ángulo llano, ¿no? Son suplementarios esos dos ángulos, es decir, suman 180. Entonces digo 3 alfa más 16 más 4 alfa más 24, que es el otro ángulo, ¿sí? Estoy sumando ambos ángulos, eso me tiene que dar 180 grados. Entonces, sumando ambos ángulos,
y sumando los números, tendríamos 3 alfas más 4 alfas son 7 alfa. Ahora, 16 más 24, eso me da 40. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien, ¿qué más? 40 pasamos a restar, nos va a dar 140. Y aquí se queda 7 alfa. Posteriormente 7 tiene que pasar a dividir. Y 140 entre 7, eso me da 20 grados. Ya encontré alfa. Pero el problema dice calcular el complemento de alfa. ¿Qué es complemento? Eso es 90 menos, en este caso, alfa. Alfa vale 20. Y eso me daría como respuesta 70. ¿No? 90 menos 20, eso es 70. Y por lo tanto ya he encontrado el complemento de alfa. Muy bien, problema 3. Dice hallar alfa más teta si L1, ¿sí? Si L1 es paralelo a L2. ¿Ok? Muy bien, y voy a seguir utilizando los ángulos correspondientes. Observen, este 60, si yo traslado, puedo ubicarlo aquí arriba. ¿Cierto? Muy bien, de la misma manera, si el 150 yo lo traslado, puedo colocarlo aquí arriba. Son ángulos correspondientes, ¿no? Entonces, primero, aquí, fíjense, estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice, ¿no? Opuestos por el vértice. ¿Y qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Son iguales. O sea, tienen la misma medida. Por lo tanto, 3 alfa es igual a 60. Y pasando el 3 a dividir, sería que alfa es 20, ¿no? Porque 60 sobre 3 es 20. Ahora, en el otro caso, ya no son opuestos por el vértice, sino son cruzados. Pero lo que sí son suplementarios. Miren lo que están formando. Están formando un ángulo de 180. Entonces digo, 150 más 2 teta es igual a 180. 150 paso a restar y tendríamos que esto es 30, ¿no? 180 menos 150 es 30. Y pasando el 2 a dividir, eso me da 15. Por lo tanto, teta vale 15. Pregunta, hallar alfa más teta. O sea, alfa vale 20 y teta es 15 y eso me da 35 grados. Problema resuelto. Problema número 4. Dice, determinar el complemento de teta si L1 es paralelo a L2. A ver. Entonces, lo que voy a utilizar aquí es una propiedad. Esto lo voy a colocar acá la propiedad, por si no recordaran. La propiedad decía, cuando tenemos dos rectas paralelas, ¿sí? Son paralelas. Sí. Y luego tendríamos dos rectas secantes, pero que estas se intersectan, ¿sí? En este punto. ¿Correcto? Y en él forma un ángulo, observen, ese ángulo X. ¿No? Entonces, la propiedad decía que ese ángulo X era igual a la suma ¿de quién? De estos dos ángulos que se forman aquí. Le voy a poner alfa y el otro beta. O sea, sería alfa más beta. ¿No? Yo acostumbro decir lo siguiente. Si este ángulo mira hacia un lado y estos dos miran hacia el otro lado, ¿sí? O están direccionados en sentidos diferentes, entonces el ángulo que mira hacia un lado, en este caso hacia mi derecha, es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda. Entonces, bajo ese concepto, yo voy a trabajar aquí. Observen, yo necesito este ángulo, que es el que mira hacia mi derecha, pero no lo tengo. Pero sí tengo que este ángulo es 290. Pero se supone que entre toda la vuelta, es decir, todo este ángulo que es de una vuelta, tiene que medir 360 grados. Y como yo tengo 290, ¿cuánto me falta o cuánto debe ser este ángulo para que complete la vuelta entera de 360? Me falta 70 grados. ¿Cierto? De esa manera, 290 más 70, ahí están los 360 grados, que es lo que mide un ángulo de una vuelta. Ahora, necesito estos dos ángulos.
Y según el caso que vimos aquí, ¿se acuerdan? Estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, este ángulo con el de aquí tiene la misma medida. Lo mismo acá. Este ángulo es θ. Listo. Ya está. ¿Por qué ya está? Porque tengo el ángulo que mira hacia la derecha y tengo los dos ángulos que miran hacia la izquierda. Entonces ahora sí puedo aplicar la propiedad que dice que el ángulo que mira hacia allá 70 es igual a la suma de los dos ángulos que en este caso están hacia la izquierda, ¿no? Que es θ más θ. Y eso me va a dar 2θ, ¿sí? Y finalmente 70 sobre 2, porque el 2 va a pasar a dividir, eso me va a dar 35. Ya tengo el valor de θ. θ vale 35, pero el problema me pide determinar el complemento de θ. ¿Quién es el complemento de θ? Sería 90 menos θ, perdón, θ que vale ¿cuánto? Ya tengo el valor de θ, que es 35, y eso me va a dar 55 grados. 90 menos 35 es 55 grados y los problemas están resueltos.